Decidimos hacer nuestra gira virtual por medio del canal de YouTube de AgroSavia TV, la visita virtual del Laboratorio de Química Analítica del Centro de Investigación de Tibaitata, únicamente con propósitos de aprendizaje. Bienvenidos a la red de laboratorios de química analítica. Nos encontramos en las diferentes sedes a nivel nacional de AgroSavia y las actividades que realizamos en cada una de las sedes depende del fortalecimiento de las capacidades y de las necesidades de la región. En Tibaitata, en el kilómetro 14 Villa Mosquera, estamos encargados y especializados en una línea agrícola y en una línea de alimentos. A continuación vamos a conocer la línea agrícola. En el área agrícola hacemos análisis de fertilidad de suelo, metales pesados, análisis de salinidad y caracterización físico-química. Hacemos análisis de tejido vegetal desde raíz, tallo, hoja y fruto, agua para riego y abonos orgánicos sólidos. Para el análisis de fertilidad de suelo, actualmente AgroSavia tiene un convenio firmado con Servientrega Fecti, donde le permite a cualquier agricultor, estudiante, investigador o interesado acercarse a un punto de Servientrega Fecti habilitado, entregar su muestra de suelo. Servientrega lo envía hasta AgroSavia, nosotros hacemos el análisis y en 15 días tiene en su correo electrónico los resultados. En este mapa podemos observar los diferentes puntos donde nos han enviado muestras de suelo, desde la Amazonía hasta la Guajira. Antes de la pandemia, los datos eran que habíamos analizado 13.423 muestras de suelo, abarcando 936 municipios y 32 departamentos. En el punto Servientrega Efecti se le entrega al agricultor, investigador o interesado esta bolsa de seguridad, donde encontrará la información del cliente y la información de la muestra, donde va a tomar la muestra para análisis de fertilidad, la profundidad, la topografía del terreno, los fertilizantes que ha adicionado, para qué cultivo requiere la recomendación, y dentro de esta bolsa hay un folleto con el logo: antes de sembrar, el suelo debes analizar. En este folleto están las instrucciones para realizar la toma de muestra representativa en el terreno. Una vez el agricultor toma la muestra, la coloca dentro de esta bolsa y Servientrega lo envía al laboratorio en el kilómetro 14 Vía Mosquera. Adicionalmente, si el agricultor o el interesado no utiliza el convenio Servientrega Efecti, puede enviarlo por cualquier empresa transportadora o entregarlo directamente en el laboratorio utilizando una bolsa plástica debidamente identificada. La cantidad de suelo que debe entregar es mínimo 1 kilogramo de muestra de suelo. Una vez la muestra está en el laboratorio, se coloca en esta caja con un código único con el cual se trabajará dentro del laboratorio. Adicionalmente nos llegan muestras de forraje y para ello estamos implementando estas bolsas biodegradables que permiten la conservación, el almacenamiento y el transporte de las muestras. Sin embargo, también lo pueden enviar en bolsas papel craft, como por ejemplo esta con su identificación, o en una bolsa plástica, pero cuando la muestra ya se encuentre seco.
Esto para evitar crecimiento microbiano. Las muestras acá en recepción se les pone un código e inician el proceso de secado, preparación y cuantificación, que es lo que vamos a conocer a continuación. El primer proceso de análisis para las muestras de suelo, ya sea para fertilidad, metales pesados o salinidad, es el proceso de secado, que no debe superar los 40 grados centígrados. Se puede hacer utilizando un horno de secado con aire o se puede extender la muestra a temperatura ambiente. El tiempo de secado depende de la procedencia de la muestra. El siguiente paso es el proceso de molienda de la muestra de suelo, el cual se pasa por un molino de martillos, y para análisis de fertilidad un tamiz de 2 milímetros. Para análisis de metales pesados como cadmio, cromo, plomo y arsénico se pasa por un tamiz de 0.5 milímetros. Una vez la muestra está molida, se almacenan en estas bolsas plásticas y están dispuestas para el análisis químico. Después del proceso de secado y molienda, las muestras de suelo pasan por un proceso de pesaje y se adiciona con ayuda de un dispensador una solución extractora. La muestra de suelo se agita y luego se filtra, como se puede ver acá. Después de filtrar obtenemos un extracto líquido, y ese extracto líquido es el que llevamos a los diferentes equipos para cuantificar. La solución extractora que se utiliza depende del análisis, y las revoluciones por el cual se agita de manera orbital también depende del tipo de análisis. En este caso tenemos una solución de bicarbonato de sodio que se le adiciona al suelo, se agita, se filtra para la determinación de micronutrientes disponibles. En este equipo determinamos el pH del suelo, que es una característica muy importante porque de él depende la cantidad de nutrientes que tiene el suelo. Es un equipo automatizado donde colocamos la muestra de suelo con agua, el equipo agita y con ayuda de un electrodo determina el pH del suelo. Automáticamente obtenemos los resultados en un software y son exportados a la base de datos que manejamos para el reporte de resultados. Otra de las propiedades importantes del suelo es el contenido de bases intercambiables, calcio, magnesio, potasio y sodio, y los micronutrientes como hierro, cobre, manganeso, zinc. El suelo, una vez se le adiciona la solución extractora, extraemos esos elementos y utilizamos un equipo absorción atómica para su cuantificación. El extracto líquido se coloca en un automuestreador que toma la muestra y la lleva a una cámara, hace un spray y en presencia de una llama excita los átomos. Dependiendo de la concentración que tenga, estará más iluminada o menos iluminada la llama, dependiendo del elemento. Existe un análisis especial que ofertamos en el laboratorio y es el contenido de carbono, nitrógeno y azufre en el suelo.
utilizando esta tecnología que se denomina analizador elemental, y la técnica es por combustión seca. Es una tecnología amigable con el medio ambiente. La muestra se pesa en unas cápsulas de estaño, se colocan en un automuestreador, caen en una celda que previamente fue cargada con unos reactivos específicos, la muestra se quema y se cuantifica de manera inmediata el contenido de carbono, nitrógeno y azufre. Por otro lado, tenemos la matriz de tejido vegetal o forrajes. Para ello, las muestras, después de que se les da el código de identificación, pasan el proceso de secado en una estufa u horno con aire de convección. Los forrajes se secan a temperatura entre 60 y 65 grados. Y el tejido vegetal, para los análisis de nutrientes, pasan por un proceso de secado entre 70 y 80 grados Celsius. Acá tenemos una muestra de tejido vegetal guardada en papel craft con su código, y el proceso de secado depende del material. Después del proceso de secado, el tejido vegetal y el forraje, ya sea raíz, tallo, hoja o fruto, pasa por este molino de cuchillas y después se tamiza por 0.5 milímetros, obteniendo una muestra homogénea y con un tamaño de partícula adecuada para realizar los análisis químicos. El tejido vegetal, después de secarse y molerse, se pesa en estos tubos de teflón y se le adiciona una concentración y un volumen específico de ácido. Se deja en predigestión durante un tiempo determinado y luego se coloca en unos equipos denominados microondas, que con ayuda de presión y temperatura permite que se destruya la materia orgánica de la muestra y así se pueda cuantificar. En la corporación nosotros contamos con equipamiento capaz de cuantificar elementos desde la escala de porcentaje hasta partes por millón. Este tipo de equipamiento en un laboratorio de investigación es importante y fundamental, ya que nosotros podemos cuantificar no solamente los contaminantes presentes en las diferentes matrices, como son agua, suelo, tejido vegetal y frutos, e inclusive en productos derivados como chocolate, quesos, leche, sino que también podemos determinar elementos que hacen parte de esa composición nutricional de nuestros alimentos. En la red de laboratorios de química analítica también contamos con el análisis bromatológico de forrajes. Lo realizamos por el método de química húmeda, pero también utilizando la tecnología NIRS. ¿En qué consiste? El forraje llega, se seca, se muele, se tamiza y se coloca en una celda y luego se ubica en este equipo.
Agrosavia y los investigadores crearon una ecuación para predecir alrededor de 30 elementos químicos. El resultado se obtiene en 4 a 5 segundos y el procesamiento dura entre 5 y 7 días. El área de física es una de las más importantes, ya que las recomendaciones agronómicas que se hacen es importante tener en cuenta estas propiedades y muchas veces nos olvidamos de ellas. Para poder hacer una adecuada recomendación y una adecuada fertilización es importante tener en cuenta las propiedades físicas como la textura, la densidad real, la densidad aparente, la estabilidad de agregados, y cómo se comporta el suelo en términos de acumulación y absorción de agua. Aquí observamos cómo se hace el análisis de textura por boyucos. El suelo se pesa, se adiciona agua, un dispersante y se agita con ayuda de una batidora. Luego se adiciona en estas probetas y se cuantifica el tiempo de caída de las partículas para así determinar el porcentaje de arcilla, limo y poder saber la textura que tiene el suelo y saber cómo se va a manejar a nivel agronómico. Otro análisis importante físico del suelo es la estabilidad de agregados que tiene, para saber cómo se trabaja el suelo a nivel de campo. Para ello se utiliza la técnica de estabilidad de agregados por el método Yoder. Eso significa que el suelo que viene de campo se pasa por un tamiz de 8 milímetros y luego se usa este juego de tamices. Se coloca en la parte superior y se ingresa en este equipo que contiene agua. Él hace unos movimientos oscilatorios hacia arriba y hacia abajo en un tiempo determinado, humedeciendo el suelo. Dependiendo de cómo se encuentre el suelo, este empieza a caer en cada uno de los tamices. Al final retiramos el suelo de cada tamiz, lo secamos y calculamos el porcentaje de suelo que se encuentra en cada tamiz. A nivel físico, es importante conocer la capacidad que tiene el suelo para almacenar agua en diferentes tensiones. Para ello se realiza un análisis denominado curva de retención de humedad. En campo se toma una muestra de suelo con ayuda de un anillo metálico, denominada muestra sin disturbar. En el laboratorio esa muestra se pone en un proceso de saturación donde por capilaridad ingresará el agua y subirá hasta observarse un espejo en la parte superior. Una vez la muestra ya se encuentre saturada, pasamos a otro proceso donde se le extrae el agua a diferentes tensiones. Se llaman ollas de tensión, donde se podrá procesar la muestra y obtener el porcentaje de agua en los diferentes procesos y así elaborar la curva para el manejo que se requiere a nivel de campo, ya sea para temas de riego o manejo del suelo. En el Laboratorio de Química Analítica en el área de alimentos, contamos con diferentes espacios de trabajo para trabajar la diversidad de matrices que podemos encontrar aquí en la corporación. Entre esas, en el laboratorio de post cosecha procesamos muestras como mora, cacao, uchuva,
plátano, yuca, fique, entre otro tipo de productos de post cosecha, en los cuales realizamos ensayos físico-químicos como acidez, pH, textura, humedad, conteo de semillas. En el área de cromatografía contamos con dos cromatógrafos, un cromatógrafo de gases y un cromatógrafo líquido, que nos permite analizar diferentes tipos de metabolitos. Hacemos perfil lipídico en carnes para res, procesamos ácidos grasos volátiles en ensilajes, procesamos medición de azúcares reductores, ¿sí? Y disacáridos y polioles por cromatografía líquida en muestras como caldos de fermentación, cacao, entre otras matrices. El recorrido por el Laboratorio de Química Analítica aquí en el Centro de Investigación Tibaitatá. Espero les haya sido de su agrado. Estamos abiertos a las necesidades del sector agropecuario. Cualquier inquietud puede comunicarse con atencionalcliente@agrosavia.co.